Bueno, gente, dos días de trasnocho para poder hacer este video. Justamente durante el fin de semana se hizo el Craig Jones Invitational número 2, esta vez en formato Quintet. Y para explicar a la gente que no sabe de Jiu-Jitsu, el formato Quintet es 5 por equipos, son 5 divisiones de pesos: 66 kilos, 77 kilos, 88 kilos, 99 y sobre más 99, que sería ya peso libre o peso completo para esa división. ¿Qué pasa? Que justamente podrían haber 4 integrantes del equipo en el Craig Jones Invitational y un wildcard o personaje invitado de otro gimnasio para que participara en tu equipo. Y bueno, hasta ahí todo bien. Fueron 5 por equipo. Y bueno, ahorita les muestro cómo fue el bracket del torneo y todo eso, pero vamos a hablar un poquito de lo que fue infumable el primer día. Las estadísticas del primer día fueron 22 combates, 22 matches y solo 4 sumisiones, que después vamos a tocarlas un poco por encima. Y ya vamos a hablar después sobre el día 2, la verdad, pero... Y bueno, la polémica de la final. Pero para empezar, me pareció buen evento. Tipo, la arena de Pit, de como llaman la arena cuadricular rectangular de ustedes saben, de Karate Combat es más cuadrada. En esta oportunidad, la de Craig Jones era más rectangular. Había mucho más espacio para combatir, pero al mismo tiempo creo que eso le afectó porque durante el primer día creo que solo un combate usó presión sobre la pared y fue para presionar más hacia una esquina. La verdad que... bueno, y Sara Galbao al final sí lo usó, ¿verdad? Pero la verdad que el primer día fue un poco infumable, muchos comentarios, tanto en el directo del evento como en general, Instagram, TikTok y demás, dijeron que el primer día fue súper infumable. Como dije, 4 finalizaciones en 22 peleas que fueron básicamente 6 horas de evento más o menos. Y claro, aquí el horario de Latinoamérica acabó casi a las 3 de la mañana, cuando era como las 2:30, 1 de la mañana en Las Vegas. Y aún comparándolo con eventos de UFC que son en Las Vegas, empezando más o menos a la misma hora, 7:30, 8 de la noche. La verdad que UFC tiene el mismo promedio 5 horas, pero termina como más puntual, pasa más rápido el tiempo. Con el Craig Jones Invitational, la verdad que fue súper lento. Ambos en la primera hora, desde que abría el evento, en el streaming, tanto del primer día como el segundo día, era un resumen de primero el anterior evento y después en el día 2 era el anterior evento más el resumen del día 1. O sea, la verdad que ahí fue muy infumable. Y bueno, ustedes saben que yo hablo esto sin guión, voy expresando más o menos, pero acá sí voy a tomar una parte de pausa que capaz no la sienten en el video, pero es para ir mostrando o compartiendo pantalla con ustedes. Ustedes saben que yo odio editar, pero bueno. Primero les voy a enseñar cómo fue el bracket de lo que fue el formato Quintet. Ok, para empezar, aquí tenemos los cuartos de final, que fue cómo se estructuró en Las Vegas. Tenemos primero al equipo New Wave Warriors, que es el equipo conocido por el entrenador de John Danaher y básicamente Gordon Ryan, contra el equipo de American Gorillas. En American Gorillas está el finalista del año pasado, Pat Downey, que fue el que llegó a la final contra Nick Rowe por el $1.000.000. Y bueno, justamente les voy a decir algo. Pat Downey dijo que se había ido hasta Chechenia a entrenar con Khamzat Chimaev, pero la verdad que lo que demostró este año, que fue la primera pelea de Downey, bastante la verdad, pero estamos adelantándonos un poco. Por el otro lado, después iba el equipo de Europa, que eran los Raiders, contra el equipo de Atos de Eddie Bravo. No hace falta comentar. Si conoces a Atos, sabes que es el equipo... No, mentira. Eddie Bravo es de Planet, me equivoqué ahí. El equipo Atos es obviamente el equipo de los Galbao. Y bueno, estaban justamente contra el equipo de Europa.
Y bueno, después sí pasa el equipo de Eddie Bravo, que es Templanet Jiu-Jitsu, contra el equipo de Australasia. Y por último está el Daisy Fresh contra el equipo B-Team, que obviamente es el equipo de Craig Jones, Nicky Rod, entre otros. Y bueno, ya después hablamos sobre que se disolvió el B-Team y ahora básicamente van a ser otro gimnasio con la misma gente y otro nombre, pero bueno, eso saben que es por la polémica de J-Rod, que ya la cubrimos en el canal anteriormente. Pero bueno, gente, ahora sí voy a hacer el resumen como tal. Para la gente que me sigue en Instagram, obviamente lo pueden ver acá abajo, que básicamente yo hice el resumen de final de cada combate del Quintet. Y bueno, se los voy a mostrar porque les tomé screenshot así, porque solo lo voy a tomar por encima. Como saben, Flow Grappling, que es la compañía más grande de grappling y jiu-jitsu, básicamente compró los derechos del Craig Jones Invitational. Así que por ende no puedo subir los videos o sea, no lo puedo editar subiendo los videos porque sería lo mismo que tratar de subir videos de UFC, o sea, me va a tumbar el copy, así que lo tengo que hacer de la manera más resumida posible para ustedes. Pero ya subí 2 de las sumisiones justamente en mi canal de Instagram y voy a subir todas las sumisiones, o voy a tratar de subir todas las sumisiones que hubo durante el evento en Instagram para que la gente que lo pueda ver. Y bueno, a pedido de ustedes también me tuve que crear un TikTok y ahí también poco a poco voy a empezar a subir el contenido sobre las sumisiones del Craig Jones Invitational. Así que ya saben, Carlos Terrue me ha pegado para Instagram y es lo mismo para TikTok ahora en día. Y bueno, vamos a ir ahora con lo que fue el primer encuentro de la noche. Ok, como dijimos, esto es un screenshot de mi Instagram y bueno, equipo New Wave Warriors o NWW contra el Team America Gorillas, que también era conocido ahí como Mifid America. Primera pelea, Luke Griffith contra Pat Downey, la verdad que eliminación doble. A pesar que Downey puso el hype de que sí, voy a conseguir la venganza con Nicky Rod y todo eso, la verdad que Griffith que lo llegó a controlar totalmente. Y bueno, Griffith era el peso completo justamente de New Wave, lo controló. La estrategia de América fue salir con Downey, que era su peso pesado, a ver si podía barrer con el equipo de New Wave, pero la verdad que le salió el tiro por la culata. Así que quedó en eliminación doble. Y, contexto, gente, para la gente que no sabe el formato. Aquí es sumisión o empate. Si queda empate, ambos son eliminados. Si es sumisión, te quedas en la arena y sale el siguiente oponente. Entonces, ahora, como no lo había explicado antes, lo estoy explicando ahora. Ahora, siguiente combate, Wagner Rocha contra Dorsey, también fue eliminación doble. Rocha en esa primer combate, la verdad que fue bastante parejo. Y hubo un momento icónico que la verdad fue que en un momento hubo como un cabezazo accidental entre los dos y Dorsey le voló un diente frontal a Wagner Rocha, que subió básicamente una foto sin diente al final. Finalmente, eliminación doble también. Se subió Giancarlo Bodoni contra Corbe y bueno, aquí se notó la primera diferencia de peso. Corbe, si mal no recuerdo, era un 66 kilos. Bodoni está en división de 99, si no me falla la memoria, o era 90 kilos, la verdad no recuerdo ahorita, pero sí, se notó la diferencia de peso y Bodoni lo sometió con Mataleón. Y bueno, la siguiente pelea fue Bodoni contra Taylor Pirman. Aquí hubo la primera polémica de la noche, justamente están en un scramble cuando Pirman consigue un tobillo y bueno, Bodoni hace un movimiento como de un ligero tap y bueno, Pirman para, Bodoni sigue y el referee los para, ve la repetición, ve que hubo como un movimiento de tap una sola vez, o sea, fue un tap así nada más, no fue un tap seguido. Y bueno, con eso Bodoni se arrecha, pero básicamente gana Pirman la pelea por heel hook y se iguala el ranking.
Y de ahí justamente sube Dorian Olivares contra Pirman. Yo tengo que decir, Olivares me sorprendió el primer día. Yo no conocía a Dorian, pero lo conocí más en el segundo día. Y lo que hizo Dorian Olivares en el segundo día, la verdad es que para seguir todos vayan a seguir a Dorian Olivares en Instagram. Está como Team Olivares. O sea, lo que me sorprendió ese hombre, ese chamo, con su jiu-jitsu fue otra cosa, pero más vamos a hablar de él en el segundo día. Así que sigue la siguiente pelea. Justamente fue eliminación doble y bueno, sale Mika Galbao contra Corbe. ¿Era otro Corbe? O ahí creo que lo tuve mal, no recuerdo. Pero bueno, Mika Galbao, ahí otra eliminación doble. La verdad que Mika Galbao me dejó para desear ese primer día, pero bueno, seguimos con el siguiente combate ahora. Ok, el segundo encuentro fue justamente el equipo Atos de los Galbao contra el equipo de Europa. Como pueden ver, todas fueron eliminación doble, así que las voy a poner un poquito por encima. La primera pelea, el Hulk Lucas Barbosa contra Paul Jaworski. Yo voy a decir algo, voy a hacer una aclaratoria. Yo no conocía a ninguno o casi ninguno del equipo Europa y me sorprendió. Jaworski para mí fue una de las grandes revelaciones contra Lucas Barbosa. La verdad que las extremidades largas, en este caso las piernas de Jaworski, hicieron un gran juego para neutralizar el juego de Barbosa y la verdad que al final se fueron a la decisión. En la siguiente, Ronaldo Jr. contra Negromonte, justamente una pelea que la verdad está viendo muy por encima, demasiado técnica, llegó un momento que era demasiado aburrida. Siguiente pelea, justamente Keynan Duarte contra Jones, justamente como pueden ver en pantalla, Keynan Duarte para mí decepcionó, estuvo muy lento, no llegaba a pasar la guardia. Jones controló bastante bien ahí, la verdad, entonces no puedo decir mucho de Keynan Duarte en ese primer día. Y bueno, después Felipe Peña contra Maciuelski. Como pueden ver, el europeo lo hizo bien. No recuerdo mucho de eso porque, siendo sincero, Atos contra el equipo Europa fue para mí el peor match de la noche. La verdad que fue el cuarto de final más aburrido, más tedioso, más, no voy a decir más técnico, pero el más pasivo de todos. Entonces, la verdad que no puedo decir mucho de este quinteto como tal. Y bueno, en la última fue justamente, digo, Pato Oliveira contra Ardilla y la verdad que fue un poco más de lo mismo, la verdad. Pato Oliveira, que es justamente el white card de Atos, la verdad, buen nivel y todo, pero no mucho que decir. Para mí me sorprendió que justamente ganó Atos, por lo que puedo decir, me gustó más el equipo de Europa. Puede ser que por los que no los conocía más, como que me pudieron sorprender más en general, pero la verdad que, como pueden decir al final, opinión personal, fue infumable. O sea, este reto fue infumable. Y bueno, seguimos a la siguiente, justamente el Team Planet de Di Bravo contra el Team Australia. Primero Barch contra Canar. Canar, la verdad que lo hizo bastante bien. Justamente el miembro del equipo de Australasia o Team Australia dominó justamente a Barch. En la siguiente fue Aiken contra Declan Moody. Moody no lo conocía a peso completo de Australia, la verdad que controló y dominó a Aiken como quiso. La siguiente fue Sánchez contra Andri. La verdad que no recuerdo mucho de ese encuentro. Justamente Gio Martínez, leyenda de Templanet Jiu-Jitsu, justamente contra Etiabari, que no lo conocía del equipo Australasia. Pero justamente aquí vino la segunda polémica. Justamente Gio Martínez es una leyenda y todo. Y cuando dijimos que Bodoni tapió así de una vez, el caso de Gio Martínez fue parecido. Le tenían un heel hook, pero un heel hook súper bien clavado, súper ahí que yo decía, si no tapea, probablemente le hubiesen sacado el tobillo a Gio Martínez. Pero en el caso de Gio Martínez, justamente tocó, hizo así, como que hizo así con los dedos. Entonces, obviamente pararon la pelea, la revisaron. Gio Martínez, esta era su pelea de retiro. O, bueno, él había anunciado justamente en entrevista con los entrevistadores de Craig Jones Invitational que
este iba a ser su último gran torneo, entonces la verdad que una manera algo polémica de irse para Gio Martínez. Y bueno, Etibarri se quedó justamente y siguió la siguiente pelea, justamente Boehm contra Etibarri. Boehm consiguió el heel hook más claro de la noche. Fue un heel hook precioso, como pueden ver ahí. Y para mí había sido el encuentro de la noche hasta lo que siguió más adelante. Pero bueno, al final ganó Boehm. Etibarri, la verdad que quedó con el tobillo sentido. Y adelantando un poquito de lo que pasó en el día 2, la verdad es que por la gente de Craig Jones se iba a decir que Etibarri no se iba a montar en el siguiente encuentro porque quedó con el tobillo sentido y todo. Pero haciendo spoiler de lo que va a pasar en las semifinales, justamente Etibarri fue el último que quedó del equipo Australia y salió con los dos tobillos vendados y todo a luchar. Así que mi shout out para Etibarri, que lo hizo increíble. Y bueno, al final voy en contra de Iwamoto. Iwamoto, el único asiático del equipo Australia, la verdad. Pero la verdad que me sorprendió, tiene un físico brutal y todo. Pudo aguantar a Bowen para una eliminación doble y ganó el equipo Australia. Y por último, en lo que fue en los cuartos de final, justamente tenemos el B-Team contra Daisy Fresh. Joseph Chen contra Hanson, eliminatoria doble. Chen bastante bueno, pero la verdad no mucho que ver. Nicky Rod contra Reed, se notó la diferencia de peso. Reed era, creo que 66 kilos, 77 kilos. Nicky Rod es peso completo. La verdad que Nicky jugó con él un poco antes de conseguir Mataleón. Después se subió Pitsley, que fue campeón mundial, justamente. Incluso Borrachiña fue a ver a Pitsley luchar. Y bueno, fue eliminación doble. Después Wosich del equipo B-Team es uno de los mejores en los que son leg locks y llaves de tobillo. Lo hizo bastante bien contra Couch y fue eliminación doble. Y al final Víctor Hugo contra Dante León, que Dante León era uno de los prospectos para el equipo de Daisy Fresh. Y bueno, Víctor Hugo, siendo peso completo, la verdad que pasó, pasó dominando por el control del peso. Y bueno, justamente pasa B-Team, aún con un participante sin debutar, que es Wasilewski. Después hablamos de él, porque él sí participó en el día 2, pero aún quedan dos combates del día 1 por hablar. Así que vamos allá. Ok, justamente el siguiente combate fue ya las semifinales para lo que fue el bracket de femenino. Justamente Elena Kribar contra Adel Fornarino, justamente la primera semifinal por el gran premio de los $100,000. Aquí voy a decir que, como pueden ver, juez 1, 30-27, juez 2 y 3, 29-28 para Elena Kribar. Lo voy a decir, esta pelea fue súper técnica. Estamos hablando de una Elena que, como saben, tiene 18 años, es un prospecto que yo vengo hablando de ella desde que tenía 16. El punto es que Elena, muy técnica, muy a lo suyo, buscando siempre el leg lock, buscando el tobillo. Tuvo recta de tobillo en varias ocasiones. Fornarino, la verdad que estuvo defendiendo los tobillos, estuvo buscando otros intentos, tratando de presionar a Elena. Y bueno, Fornarino tuvo buenos intentos en el segundo y en el tercero, pero no fueron lo suficiente ante, como lo dije, intentos repetidos de heel hook por parte de Elena Kribar, que la verdad se llevó la pelea por decisión. Y bueno, ya teniendo una pelea por lo menos más emocionante, ya está a rounds, porque es el formato individual del femenino. Nos vamos con lo que para mí fue la gran sorpresa y la gran pelea de la noche. Justamente Sara Galbao gana por decisión unánime el primer juez 29-28 y los jueces 2 y 3, 30-27. Ana Carolina lo hizo muy bien en el primero, pero se quedó sin gas, la verdad. Y la verdad es que en el segundo, Ana Carolina Sara Galbao, como pueden decir, básicamente es un espectacular derribo de judo aprovechando la pared del pit para conseguir un norte-sur, y de norte-sur, estando casi inclinado por la pared, Sara Galbao consiguió un triángulo invertido que dominó durante casi 2 minutos y controló y presionó.
Me gustó bastante el estilo de presión, de fuerza y técnica de parte de Sara Galbao. Y bueno, en el tercero, dice, vieron la historia anterior, aquí yo se lo explico. Justamente Ana Carolina está controlando por encima con los brazos abrazando justamente a Sara Galbao, que busca un single leg. De ahí lo cambia, levanta a Sara Galbao. Sara Galbao la levanta, la derriba contra el suelo y queda Sara Galbao justamente en posición así como un puente hacia atrás, y de ahí hace una inversión de posición, una inversión propia. Y la verdad que yo creo que eso sí se los puedo pasar. A ver si denme un minuto en pausa y les subo el video grabado con mi cámara. Entonces no es la mejor calidad, pero es lo mejor que puedo hacer para ustedes en este momento para que Flow Grappling no me tumbe el video. Ok, acá lo voy a pasar rápidamente. Pueden ver que Galbao está por debajo. De ahí busca un double leg, invierte la posición, queda como un puente al revés y recupera la posición para quedar en 4 puntos y conseguir la espalda. La verdad que absolutamente monstruoso lo que hizo Galbao ahí. Entonces, ya después vamos a hablar de lo que fue el segundo día y de todas las polémicas, así que vamos a seguir con esto. Y disculpen, gente, que tenga que hacer el formato así, pero saben que Flow Grappling, la verdad que ellos son peor que la UFC, tumban todo lo que no tengan derecho de sus cosas, porque el Fight Pass cuesta 15, el pase de Flow Grappling, para decir algo, el anual cuesta como $100 más o menos. Entonces, la verdad que Flow Grappling no es pendejo con sus cosas. Así que ya seguimos con lo que fue el día 2. Ok, seguimos justamente con el día 2, New Wave contra Atos, la semifinal. Primero, Wagner Rocha contra Duarte, eliminación doble, justamente bastante parejo al inicio. Después, Wagner Rocha en un momento se tropieza, cae y Keynan Duarte aprovecha para quedar por encima. De ahí pasa justamente a controlar. Creo que fue 100 kilos, de 100 kilos pasó a tomar la espalda y fueron casi 3 minutos donde Wagner Rocha defendió la espalda como un campeón. Ahí demostró la veteranía de sus 43 años contra un Keynan Duarte, que si bien era súper pesadito, la verdad que Wagner Rocha llegó a casi salirse de ahí por un momento, y la verdad que ahí Rocha mostró garra de veteranía. En la siguiente, justamente Mika Galbao contra Lucas Barbosa, eliminación doble, igualada, inclinada más hacia Mika. Mika era menos pesado que Lucas Barbosa, y aún así llegó a dominar la pelea a su nivel. Y si mal no recuerdo, esta fue la pelea, sí, fue contra Atos. Justamente a Barbosa, que dominó durante un momento la pelea, estuvo en stalling. Stolear significa no hacer nada, básicamente controlar sin hacer nada. Y bueno, justamente le quitaron un punto a Barbosa, así que ahí ya, si Barbosa ganaba, iba a quedar 10-8. Bueno, no, mentira, iba a quedar 10-9, porque justamente por la diferencia de peso. La diferencia de peso, por ejemplo, si tú pesas 66 y vas a pelear contra uno de 88, 77, 88, 99, por la diferencia del peso, justamente lo máximo que puede hacer esa persona es 10-9. Justamente con el caso de Mika, iba a ser 10-9 a favor de Barbosa, pero como le quitaron el punto, iba a quedar 9-9, pero a mi parecer, al final como que Mika hizo más, entonces para mí hubiese sido 10-9 por parte, bueno, 10-9 o 10-8 por parte de Mika Galbao hacia Lucas Barbosa. En la siguiente pelea, entra Lucas Griffith contra Oliveira. Sabemos que aquí la diferencia de peso, como dijimos, Diego Pato Oliveira era un 66 kilos, Griffith era un pesado, y bueno, Griffith salió a presionar, a bullear, básicamente en cierta forma, y de ahí consiguió un mataleón a Diego Pato Oliveira. En la siguiente pelea justamente hubo revancha entre Felipe Peña contra Luke Griffith,
Y bueno, quedó igualito que en la primera pelea. Felipe Peña consigue una palanca de brazo. Voy a decir algo al principio. Lo que le pasó a Rocha le pasó justamente a Glock Griffith. Perdió el equilibrio por un momento, aprovechó su rival mejor, quedó por debajo y bueno, Felipe Peña como el veterano que es, la verdad que siendo él también otra wildcard por parte de Atos, la verdad que bastante brutal ahí. Consigue la mejor palanca de brazo de todo el evento, o una de las mejores, una de las más claras. Y bueno, con eso gana a Luke Griffith. Pasa la siguiente pelea, se queda Felipe Peña y entra Olivares. Dios mío, lo de Olivares en esa pelea tuvo que ser 10-8. Un carajo de 19 años pesando 77 kilos promedio, 70 kilos promedio, no recuerdo ahorita la división de peso de Olivares, Dorian Olivares contra Felipe Peña, que era el peso pesado de su equipo, o 99 kilos, 99 kilos. Dios mío, lo que hizo Dorian Olivares en esa pelea, incluso contra la reja, la verdad que Dorian Olivares me quito el sombrero ante ti. Y bueno, en la última pelea, Giancarlo Bodoni, que justamente había tenido la polémica en el día anterior, contra Rolando Jr., Ronaldo Jr., yo que Ronaldo Jr., justamente después de un scramble complicado consigue la palanca de brazo, la guerrea, hasta que justamente Ronaldo Jr. piensa en levantarse para hacer un slam, pero justamente por la diferencia de peso le dio justamente lo que necesitaba Bodoni para estirar completamente el brazo y conseguir lo que para mí fue la mejor palanca de brazo, ahora sí. Y con eso llega New Wave a la final. Y bueno, con la otra semifinal tenemos al Viting contra el equipo Australasia. Wosick, como dijimos, tremenda guardia, lo que es leg locks y llaves de tobillo, básicamente, contra Keinar, que le superaba en peso, pero aún así Wosick sorprendió, pese a la diferencia de peso, llegó a dominar, controlando bastante bien la guardia y tratando de buscar repetidamente llaves de rodilla y de tobillo, pero no lo consiguió, fue eliminación doble. Entra Nicky Rod, que la gente lo estaba aclamando contra Iwamoto. Iwamoto casi consigue una llave de tobillo espectacular. Lastimosamente Nick Rod escapó y casi después somete a Iwamoto, pero fue una pelea bastante pareja. Para mí, yo la de encanto más hacia Iwamoto de lo que fue hacia Nick Rod, porque la verdad que si tenemos que decir qué tan parejo estuvo el intento de heel hook por parte de Iwamoto contra el intento de palanca de brazo por parte de Nick Rod, es que Iwamoto hizo a Nick Rod hacer una mala cara, primero una mala cara y estar desesperado en buscar salir de ese intento de heel hook. Así que por la peligrosidad y casi obtención de la sumisión, me inclino más a Iwamoto en esa pelea. Después salió Krilly Stein, que era el peleador que no había peleado el día anterior, justamente el B-Team, contra Declan Moody. La verdad que Declan Moody dominó, pero pese a la diferencia de peso no consiguió la sumisión, así que fue un 10-9. Y bueno, ahí salió Víctor Hugo el peso completo de justamente del B-Team y consiguió 2 sumisiones seguidas, siendo ambas katagatames, primero contra Fabián Andri y después contra Tibiari, que como comentamos antes, salió justamente con los 2 tobillos vendados. Los 2 tobillos vendados, supongo que es estrategia para decir, no sabes cuál es el tobillo que tengo herido, pero igual, justamente Víctor Hugo, con la diferencia de peso, lo hizo bastante fácil. Hasta yo me sentí identificado porque yo tengo un compañero en el equipo que es más 100 kilos. Yo peso un promedio 70, 75. Para pelear con uno de 100 kilos, la verdad que caer en la montada y de la montada me haga un katagatame, la verdad es que me sentí súper identificado. Así que bueno, ahí no hubo polémica, pero bueno, seguimos en el siguiente combate. Como pueden ver, esta fue la final justamente en el tercer asalto. Elena Kraver consigue un heel hook, en este caso un Aoki Lock o llave de Aoki, justamente para someter a Sara Galbao en el tercer asalto. Los 3 asaltos los 2 primeros asaltos se lo está llevando justamente Elena Kraver,
que yo siempre le digo Kraber, pero es Elena Krevar, justamente dominando. Sara Galbao, aquí voy a decir algo y también lo iba a subir a Instagram, pero lo voy a comentar por aquí primero. Yo siento que al igual que en la MMA y en el boxeo, el jiu-jitsu es por estilos. Y obviamente están las dos vertientes. Está el estilo de fuerza y fuerza con técnica y el estilo fluido, que es el estilo más flexible con técnica. Obviamente con fuerza puedes ganar sumisiones, sí, porque obviamente puedes ser muy técnico, pero si no tienes la fuerza para finalizar no lo vas a conseguir. Puedes tener un estilo muy agresivo, muy fuerte, muy de presionar, pero si no tienes técnica tampoco lo vas a conseguir mucho. Entonces, ¿qué pasó? La verdad que me gusta, esta fue como la final de la nueva generación, porque Sara Galbao tiene justamente 19 años y Elena Krevar tiene 18, o sea, ambas terminaron con las peleadoras que eran más veteranas que ellas. Así que la verdad que fue una final para la nueva generación del femenino del grappling y sobre todo el jiu-jitsu. Pero bueno, básicamente Elena se consagra campeona de los 100 grandes de el Greg Jones Invitational 2 y al mismo tiempo como la nueva cara del Jiu-Jitsu o el grappling femenino de esta generación. Y bueno, no hay mucho más que decir. Ahora sí, vamos a la final. Y bueno, gente, primero voy a aclarar algo. Abajo dice 2025 CGI All Rights Reserved. Voy a aclarar algo, porque esto es importante. A ver si puedo moverme. No, para acá no. A ver, lo voy a dejar así, tal cual, para que ustedes puedan ver. Esto fue filtrado por Gordon Ryan, porque ahorita vamos a hablar de lo que fue la polémica de la final, lo que fue fraude y todo. Aquí pueden ver el resultado de los combates. Justamente, primera pelea, Mika Galbao contra Chris Wosick, se fue la decisión. Todas estas peleas se fueron a la decisión, la verdad, eliminación doble. Wosick, como dijimos, guardiero, defendió todo lo que pudo, pero Mika Galbao le ganó. En el segundo combate, Wagner Rocha contra Víctor Hugo. Wagner Rocha, que era 99 kilos, Víctor Hugo, que pesaba 120. La verdad que Víctor Hugo llegó a dominar a Wagner Rocha también, pero por la diferencia de peso no podía hacer mucho más. Entonces, 10-9 a favor de Víctor Hugo. En la siguiente, de Dorian Olivares contra Krelstein. Dorian Olivares lo presionó por todas partes, o sea, por todas partes lo presionó, buscó Kimura, buscó norte-sur, buscó casi, si mal no recuerdo, consigue o buscó el Dark Shock, o sea, lo que hizo Dorian Olivares era por un 10-8, la verdad, pero lo catalogaron 10-9. En la siguiente, Bodoni contra Joseph Chen. Como pueden ver, Bodoni era un peso pesado, Joseph Chen era 66 kilos. Bodoni presionó, controló, casi consigue la sumisión, al final no la consigue, pero por la diferencia de peso, obviamente 10-9. Y en la última pelea, justamente Luke Griffith contra Nicky Rod, los dos pesos completos de ambos equipos se encuentran. Y aquí raya la primera polémica de la noche. Si Dorian Olivares presionó, pasó la guardia no sé cuántas veces, encontró el norte-sur y todo, le dieron un 10-9, que para muchos debió ser 10-8. Nicky Rod consiguió controlar durante 2 minutos a Luke Griffith, pero solo pasó una vez en toda la pelea la guardia, porque esa pelea es 10-8 y la de Dorian Olivares 10-9, es lo que nadie entiende. Y es donde ya empieza a haber la primera gran polémica de la noche. Obviamente les resumí mucho el evento porque tampoco es que mi memoria está para recordar casi 40 peleas, trasnochándome 2 días hasta las 3 de la mañana para hacerles este video. Pero les voy a ser sincero, aquí, si ya sospechaba algo, justamente el B-Team salió ganador por un desacuerdo de reglas. Y aquí nos vamos con el desacuerdo de reglas. Según la nota oficial que dio el referee, el presentador, cuando hubo un empate de las 5 peleas, justamente de esta final,
las 5 fueron eliminación doble, justamente se van a las cartas oficiales de la última pelea. ¿Y qué es la última pelea? Obviamente Nick Roth contra los Griffith, que dio el 10-8. El 10-8, ahí ya todo el mundo levantó la pestaña, yo digo que la pestaña, la ceja con sospecha. Ya incluso cuando hubo empate, que quedó 47-47, con ese 10-8 que no debió ser 10-8, para mí debió ser 48-47 a favor de New Wave, por lo menos. Entonces, ya con ese nivel de sospecha, que ya incluso el John Danaher, que es una persona súper tranquila, que no levanta polémica ni nada, se quedó con una cara de aquí como que nos la están metiendo por detrás a la mano sospechosa, a la corrupción. Bueno, básicamente lo mismo. Yo les voy a poner ahorita mismo las reglas oficiales del Craig Jones Invitational del 2025. Y bueno, también lo subí justamente a Instagram. Lo que fue, primero, las reglas oficiales de que iban a poner el CJI basándose en el formato Quintet. Después puse en las historias, ya está publicado como una publicación, ahorita se los muestro. Básicamente lo que fue lo que les voy a decir ahorita está resumido súper en Instagram y bueno, ahorita se los voy a mostrar para que quede mejor. Sí, se los voy a mostrar y después les comparto las reglas completas por parte del Craig Jones Invitational para que no queden dudas. Así que vamos allá. Ok, aquí me ven en pantalla pequeña, pero ahora sí les voy a compartir la pantalla que es justamente no, esta no es esta. Y bueno, este es mi canal de Instagram, como pueden ver, lo monté hace 11 horas, la verdad que no dormí hasta que lo busqué. Primera página, tenemos justamente las reglas de cómo se iban a hacer, les traduzco aquí. Primera página, página oficial de Jits Magazine, las reglas de Craig Jones Invitational 2 sin el formato de Quintet con algunos cambios. De aquí seguimos a lo que es la página oficial de las reglas de Quintet y tenemos maneras de ganar justamente sumisión, tap out o paradas de round. Esto no tiene nada que ver. Vamos al desempate. La parte del desempate, que es la parte importante. En la parte de jurado, en caso de que el último combate sea un empate, o sea, en caso de que el último combate sea empate, como fue el de Griffith contra justamente Víctor Hugo, gana el peleador con menos advertencias. ¿Qué pasó? Que aquí no hubo advertencias. Y en el caso que gane, disculpen, en el caso que hayan el mismo número de advertencias, el jurado determina el resultado desde la última pelea usando un resultado. Y de aquí, gente, ahora sí me voy a ir a la página oficial de Craig Jones para que lo vean en grande. Están los 3 puntos a seguir. Y bueno, a ver, compartir pantalla. Acá. Vamos a ver cómo se ve. Aquí sí lo puedo ponerme, no, más grande aquí. Ya, voy a mover esto un poquito más hacia arriba. A ver, ahí se ve. Ahí están los 3 puntos superiores. Y aquí es donde sale la polémica. Si ocurren 5 doble eliminaciones o en cualquier instancia donde los 2 últimos competidores de ambos equipos sean eliminados, el equipo que tenga más victorias por decisiones de los jueces gana. Y aquí les recuerdo, gente, ¿cuál es el equipo que tiene más victorias justamente más victorias individuales por jueces? Porque yo veo, Mika Galbao ganó la primera, Dorian ganó la segunda y Bondoni ganó la tercera. Entonces, según el jurado, según las reglas oficiales de la página de Craig Jones Invitational, justamente por esta foto filtrada por Gordon Ryan,
que montó un chat donde le filtraban esto directamente desde la compañía de Craig Jones Invitational, básicamente ganó New Wave. Pero bueno, vamos a leer de nuevo las leyes, las reglas. Vamos a leer de nuevo las reglas por si acaso del punto 2. Aquí es donde metieron la coba. Si están empatados en la tarjeta, gana el equipo que haya ganado el encuentro final. Si el encuentro final es un empate, gana el equipo donde haya habido la última victoria que no haya sido empate. Obviamente esta regla no vale para nada porque todas las peleas fueron empate. Y bueno, esta es la pelea que levanta polémica. En este encuentro, en la final, no hay, o sea, en el quinteto, no hay scoring open scoring, es decir, que no hay tarjetas abiertas. Es decir, no se muestran los resultados después de cada pelea individual, sino que los resultados se muestran al final en la decisión de los jueces y será presentado en un tablero agregado. Es decir, no se lee 19, 19, 19, sino que total, hubo 19 en 5 encuentros, se lee 50-45. ¿Qué pasó? Que justamente según lo que pasó aquí, según este resultado, quedó 47-47 por el 10-8 de Nick Roth a Luke Griffith, que nadie le ve sentido en el mundo. Por esta, o sea, el Craig Jones Invitational, los jueces se ataron a la segunda y tercera regla para darle la victoria al B-Team. ¿Qué pasa? Que si lees la primera regla, que es la más importante, es la victoria por más victorias individuales a decisión de los jueces, es justamente el New Wave Team. Y bueno, ahí es donde quedamos con todo, que la verdad queda como que hubo fraude. Yo lo voy a decir, yo hice esto a las 3 de la mañana. Esas historias las busqué a las 3 de la mañana. A la mañana de hoy, cuando me levanté, que me levanté todo trasnochado y destrozado, ya Gordon Ryan había montado las reglas y todo, entonces como que ya se desmontó el circo. Así que básicamente eso sería todo, la verdad. Entonces ustedes me dicen qué opinan al respecto, pero la verdad es esa misma, que hubo fraude y bueno, según y que Craig Jones ahorita salió una historia que la falta confirmar, pero supuestamente que le va a dar 1 millón a New Wave extra, pero ya se mancilló el evento como tal, se demostró el fraude por todas las normas, entonces aquí, como pueden ver el título, fraude final, pero bueno, esa es mi opinión, este es el resumen de todo el evento, falta que ustedes me digan qué creen, cómo les fue, si vieron el evento, qué les pareció, pero bueno, esto fue un resumen por arriba y disculpen que el video sea tan largo, voy a tratar de que por lo menos la velocidad de mi voz sea un poco más por 2, a ver si divido el tiempo del video, pero bueno, gente, se me cuidan y gracias. Acá Carlos Tenry MMA para ustedes una vez más.